Hola navegantes, lo primero, perdonad esta vocecita, pero es que llevo toda la semana con la garganta fatal y es el primer día que me he atrevido a grabar el episodio. Llevo muchísimos años organizando escapadas náuticas con distintos grupos de amigos, porque antes de que tuviéramos el Sircana alquilaba barcos de charter. Empecé con monocascos y ahora 7 u 8 años me pasé a los catamaranes. Y un par de amigos me han sugerido que hagamos un episodio con consejos sobre cómo preparar una semana de navegación, que es la duración habitual de los alquileres náuticos. Obviamente espero que el episodio también aporte algunas ideas a los que tienen barco propio, pero el enfoque que le vamos a dar es más bien hacia ese patrón que por primera vez se anima a alquilar un barco una semana completa. Evidentemente vamos a hablar de alquilar un barco sin patrón. Si lo alquilas con patrón profesional, y no digamos si además incluye otra persona para hacer de marinero, cocinero, camarero, no hay más que dejarse querer. Lo complicado es cuando hay que hacer todo uno mismo, incluyendo aprovisionar el barco y cocinar. ¡Vamos al lío! Lo primero de todo es decidir qué tipo de barco queremos alquilar, dependiendo del presupuesto que tengamos y del número de personas que vayan a integrar la tripulación. En mi opinión, es importante no apurar en cuanto al tamaño para no ir demasiado apretados. En un monocasco de 9 metros caben 6 personas, durmiendo 2 en el salón, y así te lo venden las empresas de charter, pero la sensación va a ser de apretura. Y en uno de 12 metros lo normal es que tenga 3 camarotes, y son ideales para 6 personas. De nuevo, caben 8, durmiendo 2 en el salón, pero la sensación es de estar como sardinas en lata. Pero si nos llega el presupuesto, para un plan de una semana de vacaciones con familia o amigos, los catamaranes son la bomba. Incluso los más pequeños tienen 4 camarotes dobles, 2 por casco, y la sensación de habitabilidad y la comodidad estando fondeados no tienen nada que ver con los monocascos. Desde mi punto de vista, los catamaranes solo tienen 3 inconvenientes frente a los monocascos. El principal es el precio. Cuestan casi el doble que un monocasco de la misma eslora, y si queremos ir a puerto tendremos que pagar 2 amarres. El segundo es que los que suelen alquilarse tipo Lagoon o Fontaine-Pajot son apartamentos flotantes y solo navegan bien a vela con vientos de través o portantes. Pero eso no suele ser un inconveniente para una semana de charter, porque si el viento no es favorable, se va a motor y listo. El tercero, más sutil, es que los catamaranes no escoran ni se balancean como los monocascos, con lo que a priori son más cómodos y dan más sensación de seguridad. Pero en un monocasco el movimiento es periódico y el cerebro de alguna manera se acostumbra. Mientras que en los catamaranes cada casco coge una ola diferente y el movimiento, aunque sea mucho menor, es caótico. No hay forma de cogerle el ritmo. Pero en realidad estos 3 inconvenientes que comentaba son excusas. Nosotros no tenemos un catamarán sencillamente porque no nos llega el presupuesto, que ya nos gustaría. Hace unos años leía un artículo de unos transmundistas que en el Caribe vendieron su monocasco y se compraron un catamarán, y su explicación de lo que les había supuesto el cambio me pareció de lo más acertada. Decían que habían pasado de un sótano con balcón a un ático con terraza. Eso lo resume todo. El único problema es que me da la sensación de que cada vez cuesta más encontrar catamaranes de alquiler sin patrón. Como en el mercado de charter hay más demanda que oferta, los armadores se están haciendo reacios a alquilar un catamarán que cuesta una fortuna sin un patrón profesional. En cualquier caso, tanto si optamos por un monocasco como por un catamarán, la otra cosa que hay que decidir son las fechas y reservarlo con mucha antelación. Pretender encontrar algo para alquilar en Ibiza en julio o agosto más tarde de abril-mayo es una utopía. Yo cuando alquilaba solía reservarlo en enero o febrero. En cuanto a las fechas, si lo podemos encajar con las vacaciones, yo siempre he preferido junio o septiembre a julio o agosto. En pleno verano los precios suben considerablemente, hace demasiado calor y sobre todo en zonas como las Baleares las calas están repletas, complicando bastante el fondeo. Y operaciones tan sencillas como repostar agua o combustible te pueden hacer perder una mañana entera. Lo segundo es decidir un plan de navegación día a día, contando con que probablemente nos tocará adaptarlo sobre la marcha según las previsiones de viento y mar, pero al menos tener una idea previa de qué lugares queremos visitar.
Merece la pena dedicar tiempo a investigar en internet y comprarse un buen derrotero de la zona por la que vayamos a navegar. Derrotero. Dícese del libro que describe en detalle una costa y explica todos los datos de la misma de interés para el navegante. Lo habitual es que se vaya en plan de disfrutar y estar relajados, y una semana que en realidad son 5 días de navegación, porque el primer día con hacer el embarque y aprovisionar el barco se nos va, y el último normalmente hay que regresar a puerto para devolverlo. O sea que una semana no da para mucho, así que mi consejo es no ser ambicioso con las distancias a recorrer. Evidentemente depende mucho de la tripulación y de las ganas que tengan de navegar, pero en mi experiencia, más de 4 o 6 horas de navegación por día acaban cansando a cualquier tripulación. Y contando con una media de 5 o 6 nudos, eso implica no plantear más de 20-30 millas por día. Y si son muchas menos y tenemos todo el tiempo del mundo para disfrutar de un buen fondeadero, mucho mejor y la tripulación lo agradecerá. Otra de las cosas que hago casi siempre es pasar una noche en puerto justo a mitad de semana. Tiene el inconveniente de que si tienes el amarre reservado, te puede condicionar mucho el plan de navegación si hubiera que variarlo por las condiciones meteorológicas. Y si no lo tienes reservado, te arriesgas a no encontrar amarre. Pero el poder rellenar agua, lo que implica no tener que racionarla a bordo, porque mucho hay que despilfarrar para agotar el depósito en 3 días. Que la tripulación se pueda dar una ducha en condiciones en los vestuarios del puerto, o poder bajar a cenar y tomar unas copas a tierra, le viene bien a todo el mundo. Y es como hacer un reset para afrontar la segunda mitad de la semana con nuevas energías. Lo tercero y muy importante es el aprovisionamiento del barco. Tanto si nos gusta cocinar y vamos a preparar comidas algo elaboradas a bordo, como si vamos a tirar de precocinados y latas, conviene diseñar un menú de desayunos, comidas y cenas que nos sirva de punto de partida para hacer una lista de la compra, y completarla con abundantes aperitivos para picar entre horas. Ir a la compra sin ese plan establecido es garantía de que falten unas cosas y sobren otras. Al añadir a esa lista la fruta y sobre todo la bebida, veréis que el volumen y peso de los víveres para mantener a 6 u 8 personas durante una semana es brutal. En un barco de alquiler, lo normal es que no bebamos del tanque de agua, ya que no tenemos garantías sobre su limpieza, y solamente en agua embotellada ya vamos a cargar muchísimo. Si añadimos refrescos, cervezas, vino, la comida y cosas de droguería, entonces ya estamos hablando de un volumen que asusta. La primera vez que alquilé un catamarán con 7 amigos, lo recogíamos en San Antonio, en Ibiza, y para nuestra sorpresa nos lo entregaron no en un amarre, sino en una boya en mitad de la bahía. La operación de hacer la compra, llevarla al puerto y trasladarla a bordo con la auxiliar en sucesivos viajes nos llevó toda la tarde. Así que no hagáis muchos planes para el día que embarquéis, que lo normal es que solamente con instalaros y estibar todo a bordo se os pase toda la tarde. Y si no hay que ajustar demasiado el presupuesto, una alternativa para reducir la cantidad de víveres es hacer algunas comidas o cenas en tierra. Hay todo tipo de posibilidades y presupuestos, e introduce un factor de diversión adicional. Fondear en Cala Santandria, en Menorca, y acercarse de noche con la auxiliar a la escala del restaurante Sanacra para subir directamente a la terraza con unas vistas espectaculares sobre la cala no tiene precio. O amarrar la auxiliar con el agua por el tobillo a los postes que sujetan los toldos del chiringuito Espueto en la bahía de San Antonio, en Ibiza. Eso tampoco tiene precio. Y si de verdad te quieres dar un homenaje, que te recoja en tu barco la semirrígida de Esministre en Illetes, en Formentera, para bajar a apretarte un arrocito de bogavante, tampoco está nada mal. O incluso pedir que nos traigan la comida a bordo, como las paellas que llevan a los barcos la gente de Mar Days, en Cala Sardinera en Javea. Vamos, que posibilidades hay infinitas y nos evita tener que cocinar. Cuando se acerca la fecha del embarque, conviene tener en cuenta algunas cosas. Si el barco es de alquiler, por muy bien equipado que esté, seguro que echamos en falta muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre me llevaba las siguientes cosas. Un par de buenos cuchillos de cocina. Es habitual que los que hay a bordo no sirvan ni para untar mantequilla. Pinzas para tender las toallas y los bañadores, que tampoco suele haber. Insecticida de exterior y repelente de mosquitos. Un botiquín razonablemente equipado para poder curar cortes o pequeños traumatismos, con algún tratamiento para picaduras de medusas y, por supuesto, protectores solares. Un par de linternas frontales. Y para el ocio, lo que nos apetezca llevarnos. Aletas y gafas de bucear, una baraja, un ajedrez magnético, o si tenemos una tabla de paddle surf, que da muchísimo juego en los fondeaderos.
La otra cosa es dar instrucciones previas a la tripulación. Yo en particular insisto en que no traigan maletas rígidas, que no hay donde estibarlas en el barco, sino un bolso de viaje o una mochila. Y también les obligo a los que no han navegado nunca conmigo, por mucho que me aseguren que no se marean, a tomar biodramina antes de embarcar. Solamente con que se maree una persona puede fastidiar el viaje a todos. Mi receta particular es que se tomen biodramina cada 8 horas el día antes de embarcar y que sigan haciéndolo al menos los 2 primeros días a bordo. Durante el día con cafeína y para la noche sin cafeína y así de paso duermen mejor. Con eso, e insistiendo en que me avisen al primer síntoma de mareo, sin esperar a tener náuseas, que lo que hago entonces es ponerlos a llevar el timón, y eso es mano de santo, he conseguido que muy raramente se me maree alguien. Los días previos al embarque, y por supuesto una vez que estemos a bordo, conviene ir siguiendo las predicciones meteorológicas y adaptar el plan de navegación en función de las mismas, buscando navegaciones cómodas, evitando por ejemplo navegar contra el viento con olas de más de 1 metro o vientos de más de 15 nudos, y sobre todo buscando fondeaderos lo más resguardados posible. No hay nada peor para una tripulación novata que pasar la noche en una coctelera por haber elegido un fondeadero al que le entre mar de fondo. Lo bueno de las predicciones de viento y mar es que hoy en día tienen una precisión asombrosa a 48 horas vista, con lo que no hay excusa para no buscar la mejor ruta y fondeaderos posibles. Yo utilizo la web de AEMET y también la versión de pago de PredictWind. Si no somos muy duchos en interpretar los datos y comprender cómo van a afectar a un fondeadero en particular, Navili es una app que para cada fondeadero nos da una puntuación hora a hora, dependiendo de lo resguardado que vaya a estar del viento y el mar, y suele acertar bastante. Y llegó el gran día, ya hemos embarcado, y tenemos a la tripulación instalada y todos los víveres y pertrechos perfectamente estibados. ¡Vámonos! Pues no. Un consejo muy valioso que suelo dar a los patrones inexpertos es que dediquen media hora antes de salir de puerto a hacerse con el barco. Cada barco se comporta de una forma diferente, y si zarpamos y nos vamos del tirón, la primera vez que veamos cómo responde el barco al motor y al timón va a ser fondeando, o peor aún, atracando. Creedme que merece la pena buscar un lugar del puerto base en el que no molestemos y practicar maniobras a baja velocidad avante y atrás, para que cuando tengamos que maniobrar de verdad en un fondeadero abarrotado o atracando en algún otro puerto, no nos pille todo de nuevas. Además de esto, antes de zarpar conviene dar unas instrucciones mínimas a la tripulación. Funcionamiento del inodoro y que no se puede tirar papel al mismo, cómo gastar el mínimo agua posible evitando abrir del todo los grifos o dejándolos abiertos más rato del necesario, explicar cualquier cosa que haya a bordo que su funcionamiento no sea obvio. En el Shirkana, por ejemplo, siempre explicamos cómo se cierra la tapa de la nevera, que tiene un seguro y la gente se pone a intentar bajarla y arranca las bisagras. Ayudar a mantener el barco lo más limpio y ordenado posible, devolviendo cada cosa a su sitio después de utilizarla, recogiendo todo después de comer, evitando dejar cosas por en medio que se puedan caer en una escorada, o limpiando el aseo a conciencia después de cada uso. Y por supuesto, unas mínimas instrucciones de seguridad, la ubicación de los chalecos salvavidas, cómo llamar por la emisora, cómo encender el motor o cómo desactivar el piloto automático, para que si te caes al agua tengas alguna posibilidad de que la tripulación te pueda rescatar. Y en general, explicar previamente cualquier maniobra en la que te puedan ayudar. Y otra cosa que he explicado muchas veces a amigos que navegaban conmigo y querían aventurarse a alquilar por su cuenta en el futuro, es que ser el patrón implica muchísimo más que ser el responsable de la seguridad del barco y de la tripulación. Y me refiero a que no solo se trata de saber maniobrar el barco a motor y a vela o fondear con seguridad. Hay que estar pendiente de 1000 detalles. Desde la gestión de la electricidad, vigilando las baterías y decidiendo si es necesario arrancar el motor un par de horas para cargarlas. La gestión del agua, siendo más o menos estricto en el racionamiento de la misma en función del ritmo de consumo y de cuándo tengamos previsto poder rellenar el tanque. Abrir y cerrar el tanque de aguas negras cuando proceda, encender la luz de fondeo por la noche y apagarla por la mañana, realizar las comunicaciones radio con los puertos que visitemos, gestionar las basuras y su transporte a tierra, reponer bebidas en la nevera antes de que se acaben, etcétera, etcétera, etcétera. Son infinitos detalles. Pero para mí, la responsabilidad más importante de un patrón es algo mucho más etéreo: mantener el buen ambiente a bordo. ¿Y cómo se consigue eso? No perdiendo jamás la calma y transmitiendo confianza y seguridad,
Por ejemplo, no hay nada peor para la moral de una tripulación que un patrón nervioso y dando instrucciones contradictorias a gritos durante una maniobra de atraque, explicando las variaciones del plan de navegación y los motivos que te han llevado a tomar esa decisión, buscando siempre el consenso aunque la decisión final sea tuya, que eres el responsable, animando con música, bromas o, por qué no, sacando una ronda de cerveza sin preguntar, esos momentos en los que el ambiente decaiga o se genere algo de tensión por cualquier motivo. Y en general, tratando de mostrar lo mejor de ti mismo, guardándote tus miedos, enfados, dolores o cansancio para ti. Creo honestamente que este es el mejor consejo que os puedo dar. Menudo ladrillo os acabo de soltar. Me parece que se me ha ido la mano y ha quedado un poco largo. Pero espero que si habéis llegado hasta aquí os haya resultado interesante y encontréis útiles algunas de las recomendaciones. Simplemente quería transmitiros mis experiencias, fruto de haber navegado muchos años en muchos barcos y con muchas tripulaciones diferentes, con la humilde esperanza de que os animen a dar el paso de navegar como patrones. A mí me parece una responsabilidad maravillosa. Quedan muchos detalles por explicar, y atendiendo a algunas peticiones, esperamos hacer pronto otro episodio con consejos para reservar boyas o amarres, comunicarse con los puertos previamente y a la llegada, qué hacer con la auxiliar si bajamos a tierra estando fondeados en una boya, o algunos ejemplos de planificación de una travesía. De momento, aquí lo dejamos, que ya se ha hecho muy largo. Casi me quedo sin voz, pero espero que se me haya entendido bien. Buena proa y hasta el próximo episodio.